Lenguaje para sexto grado. Continuamos con la unidad 5, semana 3. Anticipación. Actividad 1. Entrevistamos a nuestro par con el siguiente cuestionario. Vamos a entrevistar a alguien. Va. Vamos a ver, digamos que me van a entrevistar a mí. Bueno, algunas notas van a ser falsas. Como por ejemplo esta. Va, comencemos. Nombre, Ever A. Sánchez. Edad, 30 años. También eso es falso. Sexo, esto sí es cierto, masculino. ¿Te gusta escuchar música? Sí. Ahí sí estoy diciendo que sí. Si tu respuesta fue así, ¿cuál es tu artista favorito? Bueno, pongamos esta agrupación. Aunque le dicen a un muchacho así redimidos, pero me gusta su música. Me gusta cómo rapea la música cristiana. ¿Qué deportes practica? Bueno, más o menos el fútbol. Así le van a contestar cuando usted haga un- una entrevista, cuando haga un cuestionario. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y por qué? Bueno, a mí la que más me encanta y hasta fecha nunca me ha dado miedo, El Conjuro 2, porque la película se apega a la realidad. No posee morbo para dar miedo. Con solo ver, con solo verla da miedo, pero no tiene mucho morbo. A excepción del exorcista, exageración. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Ayudar a otros. Veamos, estas son preguntas abiertas, mientras que esta estaba cerrada. Ellas me daban una respuesta. Sigamos. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encanta la comida chatarra. Me encanta la pizza, la hamburguesa, hot dog, etcétera. Pero, ¿cuál es una pregunta cerrada? Aquí sí uno quería detallar otro. Pero aquí está, comida chatarra. ¿Te gusta leer? Poco. Si te ganaras un boleto de avión, ¿qué país te gustaría conocer? Un lugar donde no haga calor. ¿Austria o Alaska? Aquí me gustaría ver las grandes montañas llenas de nieve y Alaska que todo el año casi pasa congelado. Me gustaría más ir a Alaska. Bueno, sí, porque ¿a qué voy a ir a Egipto? Suficiente calor con el que hace en El Salvador. ¿Qué prefieres más? ¿Escuchar radio, ver televisión, jugar videojuegos, dormir? Escuchar radio porque la radio me provoca dormir. Continuamos. Ya llenamos la encuesta. Ahora dice, la encuesta. Actividad 2. Leemos la información con atención y la comentamos. La encuesta es una técnica para recopilar datos en una investigación. Está formada por una serie de preguntas dirigidas a una muestra específica de la población, teniendo como finalidad conocer sus opiniones, actitudes o comportamientos ante asuntos específicos. El objetivo de las encuestas es resumir una cantidad de información cuantitativa para sintetizar los datos obtenidos, para analizarla y para representar a través de gráficas estadísticas. Características de una encuesta. Vamos a verla. Se realiza a través de preguntas para recopilar información. Usted le hace una pregunta para sacar información. Bueno, como las que me hicieron anteriormente, ¿va? ¿Qué música te gusta? Y a veces con eso van determinando qué clase de persona es uno. Por lo menos cuando uno va a un examen de empleo, le hacen una pregunta y después le hacen otra. Y a veces uno se contradice. Y es lo que van viendo que uno vaya diciendo la verdad. ¿Te gusta murmurar entre dientes? ¿O eres enojado? Preguntas así. Siguiente, permite recopilar datos como la edad, sexo, estatus social u otro. Recopila información de una muestra de personas de forma presencial o virtual. Paso para realizar una encuesta. Establecerse los objetivos. Una vez que uno se establece el objetivo, sabe que va a preguntar y la información, sea buena o mala, uno va a saber qué hacer porque ya lleva un objetivo. Un objetivo sobre lo que vamos a encuestar. ¿Cuál es el propósito? Delimitar dice, delimitar la población a la que se rige, niñez, joven, adulto y determinado grupo. Diseñar el cuestionario redactado las preguntas para conseguir la información. Recolectamos la información, contabilizar la información obtenida. Analizar los resultados, interpretar la información recopilada. Vamos a ver, ¿qué nos dicen aquí? Actividad 3. Reflexionamos sobre los temas que nos interesaría abordar en una encuesta. Vamos a ver, tenemos el primer tema, preferencias musicales o deportivas de nuestras amistades. Pongámosle que sí. Vamos a hacer esto. Fenómeno natural que haya afectado a una comunidad. Sí, vamos a hacer esta. Inauguración de un parque de diversiones familiar. No sé, no.
Necesidades de la comunidad o población, no, ese no. Otro, ¿a qué le tienes miedo? Está más chistoso esto. Continuamos. Ahora nos dice, el cuestionario. Actividad 4. Leemos la información y comentamos. Los cuestionarios son textos que poseen un conjunto de preguntas elaboradas con el fin de recopilar información personal o de otro tipo para poder garantizarla y analizarla. Función de los cuestionarios. Obtener información concreta sobre determinados temas. Hacer un análisis a partir de la información recolectada. Estructura de los cuestionarios. Presentación se detalla la información general como el nombre, edad, sexo y fecha. Son preguntas, filtros que se utilizan para obtener datos de los participantes. Ejemplo, nombre, edad, sexo. Esto solo es una explicación, no lo vamos a llenar. Objetivo es el que escribe desea investigar. Ejemplo, objetivo, conocer los gustos y preferencias de los deportes de mis compañeros y compañeras. Pregunta de control. Son preguntas para interpretar si las personas participan han tenido para verificar la veracidad de las preguntas. Se hacen la misma pregunta con diferente relación y en el mismo momento diferente. Son preguntas abiertas a la encuesta de ejemplo. Vamos a ver, esta es la misma pregunta, hecha de diferentes formas. ¿Te gusta ver las películas? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Disfrutas del cine y las películas? ¿Por qué? Hechas de diferentes formas. Pregunta cerrada. Se presentan las posibles respuestas a las personas participantes. Ejemplo. Toma nota durante la clase. Están cerradas. Solo sí o no. Él va a contestar si sí o no. Es una pregunta cerrada. No puede decir, es que dice que a veces. No, no. Aquí de un solo le va a decir sí o no. Veamos la pregunta abierta. ¿Te gusta ver películas? Sí, me encanta ver La Bella Durmiente, ver los extraterrestres, etcétera. Aquí le damos chance de que en la pregunta abierta el participante se exprese como le dé la gana. Mientras que la cerrada, de un solo decimos sí o no. El cierre sirve para dar por cerrado el cuestionario. Si el cuestionario escrito se da por finalizado y si es oral, la persona que realizó el cuestionario se despide, por ejemplo. Escrito, a finalizar el cuestionario, oral, gracias por tu participación. Bueno, vamos a ver. Actividad 5. Leemos la siguiente información. Características de los cuestionarios. Se elaboran con diferentes tipos de preguntas. Opción, múltiple, verdadero, falso, respuesta corta. Las preguntas deben ser claras, coherentes y bien estructuradas. El cuestionario debe ser breve y no debe poseer demasiadas preguntas. El cuestionario se puede realizar de forma presencial, virtual o la vía telefónica. El cuestionario puede registrar y sistematizar las respuestas. Vamos a la primera pregunta. ¿Por qué es importante que un cuestionario tenga un objetivo claro? Este nos ayuda a formular preguntas, tener claro lo que se debe preguntar. Además, facilita la comprensión a las respuestas dadas por el encuestado. Por eso, bueno, tener un objetivo. Una vez que tenga el objetivo, usted sabe lo que va a preguntar y lo que va a decir. Y evita los pleitos también. ¿Va? A veces cuando uno lleva un objetivo termina peleando. ¿Va? No puedo poner ejemplos. ¿Va? Me van a regañar. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta abierta y la cerrada? ¿Cuál será la diferencia? ¿Va? La pregunta abierta da a los encuestados la oportunidad de expresarse libremente sobre un tema. Como decíamos anteriormente, él puede decir lo que le dé la gana y hasta desahogarse. Mientras que una pregunta cerrada hace que el consultado seleccione una respuesta de un conjunto determinado de opciones, va, sí o no va. No le va a chance de estar discutiendo solo sí o no. ¿Le gusta el café? Va a decir sí o no. No, que es que mi religión, bla, 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 no. He tenido sí o no. Redactamos un objetivo para conocer cuál es el pensamiento favorito de nuestra compañera y compañero de clase. Vamos a ver, las palabras siempre vamos a comenzar con un verbo. Identificar o examinar, para otra palabra como determinar, ¿va? En este caso, digamos, identificar cuáles son los pasatiempos favoritos de los compañeros del salón de clase. Así redactamos un objetivo. Conforme a los temas seleccionados en la actividad 3, ¿qué tipo de preguntas haríamos? Vamos a ver. ¿Se recuerdan? Regresamos un poquito a la actividad 1. Preferencias musicales. ¿Va? De acuerdo que vamos a preguntar cuáles música le gustan, fenómenos naturales que haya afectado a la comunidad y a qué le tiene miedo. Vamos a seleccionar las tres para hacer preguntas. Ante esta pregunta, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Cuándo?
Visitas a tu amigo qué música te gusta que pongan. Casi viene siendo lo mismo. ¿Qué fenómeno natural crees que, ha- que ha afectado a la colonia? ¿Crees que estamos preparados para otro similar? Y de este, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué es lo que más te asusta? Salir de noche. Así quedamos. Bueno, continuamos. Aquí podemos agregar más si ustedes gustan. Pero sería en su cuaderno. Continuamos. Formulación de preguntas para cuestionario. Actividad: se lee la información y comento en la clase. Se establece el objetivo de las preguntas. Paso para realizar los cuestionarios. Se establece el objetivo para las preguntas. Las preguntas deben responder al propósito. Se utilizan diferentes tipos de preguntas abiertas, cerradas, entre otros. Se aclara quiénes responderán las encuestas. Bueno, qué tipo de personas. Así se va a examinar, digamos, a los que toman café, a los que miran videojuegos, un grupo determinado. ¿Va? Quienes les gusta usar el pelo corto, quienes ocupan el pelo largo, quién, bueno, etcétera. El cuestionario debe ser breve, no hacer muchas preguntas porque la gente no dispone de toda una hora como algunos empresas hacen, que lo tienen hasta media hora o una hora y al final solo le dan la gracia en vez de darle un premio. Bueno, cuando hacen un descuento por lo menos deben de dar un premio porque sí lo entretienen un montón. Y por último, se realiza una prueba para verificar la conversión de las preguntas. Leo y observo los diferentes tipos de preguntas. Pregunta cerrada. ¿Posee teléfono celular? ¿Sí o no? El don puso que no, para que no lo estén pidiendo, seguro. Pregunta de opción múltiple. Cuando hay más de una posible respuesta, ¿qué problemática le gustaría que se solucionara en su escuela? Vamos a dar. Bueno, esto no lo vamos a contestar, eso es como ejemplo. Mejorar los espacios recreativos, ponemos un chequeo. Prevención de acoso escolar, también otra cosa que tienen que hacer. Participación de las madres y padres de familia, casi todas. Seguimiento de las actividades escolares, desarrollo de actividades. En este tipo de preguntas se pueden marcar las que a uno guste y todas son válidas. No hay respuesta buena ni mala. Pregunta de escala cuantitativa. Estudiamos mucho. A veces, mucho, diariamente nunca. Mm, bueno, continuamos. Es una forma de hacer preguntas. Vamos con lo siguiente. Ya terminando. Consolidación. Actividad 7. Responde a la siguiente encuesta. Identifico los tipos de preguntas. Vale, vamos a poner que la estamos haciendo. Bueno, vamos a poner el nombre de una sobrina. Victoria Rodríguez. Edad 12 años. Creo que por ahí anda. ¿Estudia actualmente? Sí. ¿Practica educación física? Sí. ¿Qué tipo de pregunta hay aquí? Pregunta cerrada. Tenemos aquí cerrada. ¿Cuál es tu materia favorita y por qué? Lenguaje. Porque enseñan a interpretar historias, cómo se hace un cuestionario, hacer cuentos, etc. ¿Qué tipo? Siguiente, vamos. Siguiente pregunta antes de responder. ¿Cuál es el deporte favorito y por qué? Me gusta el fútbol. Me gusta agarrar a patadas las cosas. Y tienes excusa agarrar a patadas a la pelota. ¿Qué tipo de pregunta es abierta? Porque el participante se expresa como le da la gana. Puede expresarse como le da, lo puede ir llorando, pero mientras que la cerrada, mira, y un solo decía sí o no. ¿Te gusta estudiar actualmente? Es que fíjese que a veces no me queda tiempo, no le dan chance de contestar eso. Le dan sí o no. Vale, sí, en este caso. En aquel caso, bueno, si no, puede decir no. ¿Qué hace los fines de semana? Estudiar, hacer deporte, visitar a los abuelos, ver televisión. Es una pregunta de acción múltiple. Podemos poner hacer deporte y visitar abuelos, pero en este caso yo solo puse visitar los abuelos. Así será. Y contestan preguntas de acción múltiple. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.